continuación, desde el altar de nuestra iglesia evangélica, Cristo Salva, de calle Salta 433, presentamos al pastor Carlos Aguilera. Eres nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestra esperanza y socorro. En esta noche quiero compartirte un mensaje que he titulado La Gran Paradoja. ¿Cuál es la gran paradoja? Que Jesucristo murió para que nosotros tengamos vida. Y es sobre esta idea que vamos a girar nuestros pensamientos en esta oportunidad para pensar en esta gran paradoja. Dice primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Quiero que notes en este texto de la palabra de Dios estas expresiones. Dios ha demostrado su amor para con nosotros. ¿Cómo ha demostrado su amor? En que envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. El propósito de la venida de Cristo al mundo fue para darnos vida. ¿Y cómo dirá usted? Si yo estoy vivo, ¿para qué necesito vida? Bueno, vamos a ver que en la Biblia hay una expresión muy importante que nosotros tenemos que comprender a cabalidad. Esto es lo primero que quiero reflexionar con vos. El problema fundamental de la humanidad. Y el problema fundamental que enfrentamos como seres humanos no es el de la enfermedad, o mejor dicho, el de la sanidad. Estamos viviendo un tiempo donde toda la humanidad está en peligro por el coronavirus y todos muy preocupados por el tema de la sanidad. Pero hay algo que es mucho más grave que esto, en lo cual pocos reflexionan en este tiempo. Claro, es importante la salud corporal, pero mucho más importante es la salud espiritual. Y en este sentido, la Biblia nos enseña que el gran problema de la humanidad es que estamos muertos en delitos y pecados, según la expresión que utiliza el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 2 versículo 1. Y porque estamos muertos espiritualmente, necesitamos resucitar también espiritualmente. El apóstol Pablo ha dedicado mucho espacio en su carta a los Corintios, en el capítulo 15, para explicar el tema de la resurrección corporal. Y la doctrina de la resurrección corporal está explicada en varios pasajes de la Escritura y es una realidad que todos un día en el futuro vamos a resucitar. Como decía Jesús en Juan 5:29, algunos para resurrección de vida y otros para resurrección de condenación. Todos vamos a resucitar corporalmente, pero de lo que estamos hablando en esta oportunidad es de la necesidad de resurrección espiritual. En la Biblia, cuando se habla de muerte, se habla en varios sentidos, pero en el que estoy pensando en este momento es la separación espiritual que todos tenemos de Dios. A causa de haber caído en el pecado, como humanidad, estamos separados de Dios. Y todos los seres humanos, entonces, necesitamos vida. Si la muerte significa separación, la vida significa unión vital por medio de la fe. Y todos necesitamos eso. Todos también nos damos cuenta
de esto. Mire, hay una técnica que se llama la tanatopraxia, que es cuando una persona muere, la gente en la morgue se encarga de reacondicionar ese cadáver y de maquillarlo para que tenga mejor expresión facial. Y claro, me temo que muchas veces, hablando espiritualmente, por medio de la religiosidad y por medio de la psicoterapia, muchas veces queremos maquillar el cadáver espiritual y hacerlo más presentable, pero dice la Biblia que nosotros no necesitamos una mejora externa. Lo que necesitamos es vida, porque estamos muertos. Espiritualmente estamos muertos y nunca nada ni nadie podrán darnos la vida que necesitamos. Solamente Dios puede hacer esto. Dice Efesios capítulo 2 versículo 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Así que el mismo pasaje donde el apóstol Pablo nos dice que estamos muertos en delitos y pecados, nos dice también que Dios, por su misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo a nosotros, que justamente lo que necesitamos por estar muerto es vida. Ahora, esto me lleva a pensar, en segundo lugar, a las personas resucitadas por Cristo. Mira, sin duda, nuestro Señor Jesucristo resucitó a mucha gente de entre los muertos. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 11, versículo 5, donde cuando Juan el Bautista dudaba de que si realmente Jesús era el Mesías y manda a preguntar, una de las cosas que manda a decirle Jesús como muestra de su mesianismo es que los muertos resucitan. Ahora, en las Escrituras, en los registros de los Evangelios, solo encontramos registradas la resurrección de 3 personas. Está la resurrección de la hija de Jairo, en Lucas capítulo 8, la resurrección del hijo de una viuda en Naín, Lucas capítulo 7, y está la famosa resurrección de Lázaro, un amigo muy especial para Jesús, y el relato en los Evangelios se encuentra en Juan capítulo 11. Ahora déjame decirte que cada milagro que Jesús hizo tenía un propósito didáctico. Y esta es la tercera reflexión que quiero hacerte. El propósito didáctico de los milagros. Cuando estudias el relato de estas 3 resurrecciones, aprenderás algunas verdades básicas respecto a la resurrección espiritual que trae salvación y nueva vida a quienes creen en Jesucristo. Y voy a decirte solamente 3 de esas lecciones que aprendemos a través de estos milagros de resurrección. En primer lugar, aprendemos que la muerte no respeta edades. Fíjate que estos 3 relatos evangélicos acerca de resurrección de personas nos enseñan, primero, la hija de Jairo tenía tan solamente 12 años, pero murió. El hijo de la viuda de Naín era un hombre joven, quizás en su tardía adolescencia o con escaso 20 años, pero murió. Lázaro era un hombre adulto, un hombre mayor, pero murió. Si estas 3 personas nos enseñan algo, es que la muerte no tiene nada que ver con la edad y que la muerte es una imagen del pecado. Estas 3 personas nos enseñan que el pecado ha matado a toda la raza humana. Los niños son pecadores,
los jóvenes son pecadores y los adultos son pecadores. Y el apóstol Pablo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Este es el punto. Toda la humanidad, todos los descendientes de Adán y Eva, están incursos en esta situación. Estamos espiritualmente muertos, estamos espiritualmente separados de Dios. Ahora, la segunda verdad que aprendemos aquí es que la muerte no es gradual. Tenemos que observar también este aspecto temporal que está involucrado en estos milagros de resurrección. Cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, su hija acababa de morir. El hijo de la viuda de Naín había estado muerto por lo menos un día. Y esto podemos deducirlo porque los judíos normalmente eran sepultados dentro de las 24 horas siguientes a su muerte. Así que cuando pasaba ese cortejo fúnebre llevando el ataúd, habían pasado 24 horas. Y cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba, según nos dice Juan 11:39. Ahora, la pregunta sería, ¿cuál de estas personas estaba más muerta? Una recién moría, otra había pasado un día, otra había pasado 4 días. ¿Cuál estaba más muerta que las otras? Claro, usted se sonríe por esta pregunta, y con razón, porque no hay grados de muerte. Uno está vivo o está muerto. Sin embargo, hay grados de corrupción, hay grados de descomposición. La hija de Jairo no había empezado el proceso de descomposición aún. De hecho, se veía como si solo estuviera durmiendo. La descomposición estaba solo empezando en el cuerpo del joven que llevaban a sepultar. Pero en el caso de Lázaro, Marta advirtió que después de 4 días ya había descomposición. Le dice a Jesús: Señor, hiede ya. Así también todos los pecadores, jóvenes o viejos, están espiritualmente muertos. Pero no todos están en el mismo estado de descomposición. Algunos son hijos pródigos que huelen a posilga, mientras que otros son fariseos, religiosos, aparentemente limpios por fuera, pero llenos de corrupción por dentro. Dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte, y no hay grado de muerte, solo hay grados de descomposición. Y esto lo enfatizo porque siempre nos encontramos con personas que dicen: yo no soy tan malo como otros. Y fíjese que esta expresión, esta comparación que muchas veces hacemos farisaica, yo no soy tan malo como otros, no bebo, no fumo, no me drogo, no robo, no mato, está equivocada en el punto. El problema es que todos estamos espiritualmente muertos. El problema no es el grado de descomposición, el problema es que todos estamos muertos y necesitamos vida espiritual. Y aquí viene la tercera lección. ¿Cómo podemos tener la vida? Y esto es lo tercero que quiero enfatizarte de estos 3 milagros. La vida es un regalo. La vida es un regalo. Lo que necesita un muerto es vida. Y esa vida solamente puede venir por Jesucristo. La vida, tanto espiritual como física, son un regalo. Usted y yo podemos nutrir la vida, pero no podemos darle vida a alguien que está muerto. Solo Dios puede hacer eso. Dice la Biblia: porque así como el Padre tiene vida en sí mismo,
así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo. Y ahora la cuarta reflexión que quiero dejarte de este pasaje es que nosotros tenemos vida, siempre, vida física, vida espiritual, por medio de la poderosa palabra de Dios. Y quiero llevarte a reflexionar en esto, la poderosa palabra de Dios. ¿Cómo imparte nuestro Señor Jesucristo este regalo de vida? La Biblia nos enseña que la vida Dios la regala a través de su palabra. Leemos en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que fíjate cómo es esto de tener vida espiritual, vida eterna. Es por oír la palabra de Dios y creer en el Señor Jesucristo. En cada uno de estos relatos de resurrecciones que estamos examinando, Jesús le habló a una persona muerta. Lucas 7:14 dice, y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. ¿Cómo lo hizo resucitar al joven que estaba muerto? Por el poder de su palabra. Una orden autoritativa del Señor Jesucristo, el dueño de la vida, el que es la vida y el único que puede dar vida, le dice, joven, a ti te digo, levántate, y el muerto resucita. Vamos a Marcos 5:41 y dice, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Observamos aquí el mismo patrón de resurrección. La niña estaba muerta. Jesús la toma de la mano y le da una orden. Niña, levántate. Y la niña obedece y se levanta. El poder de la resurrección, el poder de dar vida, está en el poder de la palabra viviente del Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, Juan 11:43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Fue la poderosa palabra pronunciada por el Verbo eterno hecho carne, que hizo que el que estaba muerto hace 4 días se levante de la tumba, se levante de entre los muertos y salga del sepulcro. En cada caso, la palabra viva, hablada con autoridad divina, le dio vida a una persona muerta. La palabra de Dios tiene poder para dar vida. Es lo que leemos en Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, es poderosa. Aquellos que reciben esa palabra por la fe, dice el apóstol Pedro en su primera carta 1:23, los que reciben esa palabra por fe son renacidos, es decir, vuelven a la vida. No de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aunque ellos están muertos en transgresiones y pecados, los pecadores pueden escuchar la voz del Hijo de Dios, pues el Espíritu de Dios usa la palabra para declarar su necesidad y la gracia de Dios satisface esa necesidad. Romanos 10:17 dice el apóstol Pablo, así que la fe viene
como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Así que, mis queridos, la gran lección que podemos tener en esta noche es que todos nosotros estamos muertos a causa de nuestros delitos y pecados. Necesitamos vida espiritual, vida abundante, vida eterna. Esa vida no podemos generarla por nosotros mismos. Esa vida tenemos que recibirla como un regalo de parte de Dios. Y Dios genera esa vida a través de la palabra poderosa de Cristo, de Dios. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, la recibimos, la creemos, entonces esa palabra es viva, eficaz para engendrar vida en nosotros que estamos muertos espiritualmente. Y quiero llevarte a entender finalmente preciosas verdades espirituales que aprendemos a través de estas tres personas resucitadas. Observemos un poco más que cada una de estas tres personas a quienes Dios resucitó de la muerte dieron evidencia fidedigna ante otros de que estaban verdaderamente vivos. Esto es muy importante porque no es cuestión de recitar, de proclamar, de profesar que tenemos vida nueva en Cristo. También hay que demostrarlo, hay que evidenciarlo. Fíjate que, en primer lugar, la niña demostró su resurrección por su manera de caminar. Qué detalle interesante, ¿no? ¿Cómo demostró que estaba viva aquella niña resucitada por Jesús? Por su manera de caminar. El milagro sucedió ante los testigos que estaban asombrados de lo que Dios había hecho. Cuando la nueva vida llegó a la hija de Jairo, la pequeña niña se levantó de la cama, caminó alrededor y comió algo. Si la resurrección de la muerte espiritualmente es una ilustración de la resurrección espiritual de los que están espiritualmente muertos en el pecado, entonces todo el que confíe en Cristo debe dar evidencia de su nueva vida espiritual por su andar espiritual y su apetito espiritual. La conducta del cristiano, su andar diario, es diferente por la nueva vida que tiene en su interior. Fíjate cómo lo expresa Pablo en Romanos 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí lo está diciendo el apóstol Pablo, estábamos muertos, pero ahora hemos recibido vida en Cristo, hemos resucitado espiritualmente en Cristo, y ahora tenemos que andar, tenemos que caminar, tenemos que conducirnos en vida nueva, revestidos de la nueva naturaleza. El Hijo de Dios tiene una manera diferente de caminar, una manera diferente de conducirse en la vida y tiene un nuevo apetito para las cosas de Dios. Somos como bebés recién nacidos, deseamos la comida de la palabra de Dios y no nos conformamos con suplementos. El apóstol Pedro dice, la leche espiritual no adulterada, esa es la comida por la cual lloran los hijos de Dios y desean alimentarse de ella. Reconocemos la voz del buen pastor, la voz que nos levanta de la muerte y no seguimos a impostores. Solo el buen pastor puede conducirnos a los verdes pastos de su palabra y nutrirnos con la verdad que nos satisface por dentro.
Así que fíjate qué interesante, la niña demostró su resurrección por su manera de caminar y su manera de comer. Pero el joven evidenció su resurrección por su manera de conversar. El joven dio evidencia de que estaba vivo al sentarse y al empezar a hablar. Lucas capítulo 7 versículos 15 dice: entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Ya, qué interesante. Yo lo tengo marcadito ahí en mi Biblia. Se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Porque comenzó a hablar dio evidencia de que estaba vivo. Seguramente si en nosotros hay nueva vida, se revelará por lo que decimos o por cómo decimos, cómo hablamos. Si el corazón cambia a través de la fe en Cristo, entonces el discurso, el hablar, el conversar también tiene que cambiar. Dijo Jesús: de la abundancia del corazón habla la boca. Pues la nueva vida se revela en que en lugar de mentiras hablamos con la verdad. Efesios 4:25 dice: por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Esa es la exhortación positiva. La negativa está en Colosenses 3:9, cuando dice: dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. En otras palabras, no más decepciones, no más mentiras. Dice el apóstol Pablo: que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, así sabrán cómo responder a cada uno. Colosenses 4:6. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Efesios 4:31. Podríamos dar muchos textos más de cómo se debe hablar, cómo debe conversar uno que ha resucitado espiritualmente, pero en definitiva, no más abuso verbal, dice el apóstol Pablo. Ciertamente nuestro conversar glorificará al Señor Jesucristo. Es más, lo más probable es que este muchacho resucitado nunca haya dejado de conversar, de contarle a los demás acerca de Jesús y de lo que el Señor Jesucristo había hecho por él. Y nosotros deberíamos hacer así también, como hacían los apóstoles. Nosotros, decían los apóstoles, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Pero tengo que terminar. Mire, si la muchacha demostró que había resucitado por su manera de caminar, el joven evidenció su resurrección por su manera de conversar, el adulto Lázaro comprobó su resurrección por su manera de cambiar. Lázaro dio pruebas de que estaba vivo caminando hacia la entrada de la tumba, aún con las manos y los pies atados y quitándose después las vendas. ¿Por qué una persona viva quisiera estar atada y oler como un cadáver? Pablo el apóstol pudo haber tenido a Lázaro en mente cuando les dijo a los creyentes en Éfeso: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Las personas que han sido resucitadas a través de la fe en Jesucristo van a querer quitarse las mortajas y ponerse la ropa de gracia que identifica al verdadero Hijo de Dios. También dice el apóstol Pablo: dejen de mentirse unos a otros,
ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tuviere queja contra otro. No hay forma de evitar el hecho de que la vida eterna debe revelarse a través de la vida de aquellos que han sido levantados de la muerte por el poder de Dios. Jesucristo no solamente tiene vida y da vida, Él es la vida. Jesús ha dicho lo que nadie más puede atreverse a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Nadie más puede darte la vida. La vida la da, la genera el Señor Jesucristo. Esta vida se manifestó, dice el apóstol Juan. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. En Él, en Cristo, estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Por esta razón es esencial para todos nosotros creer en Jesucristo, porque solamente de esa manera podemos tener vida, vida eterna, vida espiritual, vida abundante. Termino con este texto y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esta es la gran paradoja. Él murió para que nosotros tuviéramos vida. Cristo murió en la cruz del Calvario para que nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados, podamos tener vida por medio de Él. La gran tragedia es que esta vida está disponible para todo aquel que recibe a Cristo como su Salvador personal. Y aún así, hay pocos que se arrepentirán y creerán. La mayor tragedia de la vida es que, habiendo demostrado Dios su amor por nosotros en la cruz del Calvario, dando a su Hijo a morir en nuestro lugar, sufriendo, padeciendo en nuestro lugar lo que nosotros merecíamos sufrir, Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario y sufrió sobre sí mismo la descarga de toda la justa ira de Dios. Murió en nuestro lugar, sufrió en nuestro lugar, demostró su amor para nosotros y demostró la profundidad de nuestro pecado. Aún así, la humanidad le da las espaldas. Pero yo quiero llamarte a la reflexión al escuchar este mensaje. Y recuerda lo que dice el apóstol Pablo: la fe viene por el oír el mensaje de Cristo. Y por el oír la palabra de Cristo, cuando nosotros depositamos nuestra fe en el Señor Jesucristo, esa palabra es poderosa para levantarnos. Tiene poder espiritual. Es viva, es eficaz y puede dar vida. Y esta vida está disponible para vos. Si en esta noche confiesas que eres un pecador y pones tu fe, tu confianza en el mismo lugar donde Dios ha puesto tus pecados. Dios puso tus pecados en Cristo en la cruz del Calvario. Ahora espera que vos pongas tu fe en ese mismo lugar y creas en Cristo como tu Salvador personal. Te invito a que, si todavía no has tenido una experiencia personal, lo puedas hacer en esta noche, abrirle el corazón y decirle: Señor,
me arrepiento de mis pecados, reconozco que soy pecador, reconozco que estoy condenado a causa de mi pecado, estoy muerto. Pero te doy gracias que Cristo ha muerto por mí en la cruz del Calvario. Y quiero recibirle en mi corazón. Extiendo mi mano de fe para recibir tu regalo de pura gracia. Quiero que me des esa vida espiritual, abundante y eterna. Sélo así. Y dice la palabra de Dios que a todos los que creen en el Señor Jesucristo, a los que le reciben en su corazón, Dios les da el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Te mando un fuerte abrazo con el deseo de que Dios te bendiga. Y si eres un hijo de Dios, que puedas estar evidenciando, demostrando en tu propia vida que realmente eres una persona con vida espiritual, que camina distinto, que tiene apetito por las cosas de Dios, quiere comer, alimentarse de la palabra de Dios, que tiene una conducta digna de su profesión. Una persona que ha cambiado sus viejos ropajes inmundos, sucios, viles, viciados, por el ropaje de la gracia, el ropaje de una nueva vida en Cristo. Y que como una persona viva puedas conversar adecuadamente, con un lenguaje digno de un hijo de Dios, y que proclama la gloria de Dios en Cristo Jesús. Te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga. Este programa fue una presentación de Iglesia Evangélica Cristo Salva, de calle Salta 433, y en la voz del pastor Carlos Aguilera. Una producción de Radio de la Fe 105.7. Una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Oscura es, mas tu luz brillará. ¿De quién temer?